Muy buenos días. Continuamos con nuestro temario. El día de hoy empezamos con transformaciones geométricas en dos dimensiones. En este tema veremos las transformaciones en dos dimensiones. Posteriormente veremos coordenadas homogéneas. A continuación, la composición de transformaciones. Y al final, algunas otras transformaciones. ¿Qué es una transformación? Una transformación no es más que una operación que cambia una figura. Hay varias maneras de cambiar una figura. Podría ser traslación, rotación o escalación, u otras que podríamos ver que son la reflexión y corte. Acá tenemos un ejemplo de la carita feliz en la cual se traslada. Podemos rotar, podemos escalar, agrandar o achicar, o podríamos estirar. Empezamos entonces a realizar un código que nos permita realizar una transformación geométrica en dos dimensiones, para lo cual nosotros ya habríamos visto el tema de primitivas. Con estas primitivas podríamos graficar una imagen. En este caso vamos a graficar un cuadrado, podríamos graficar cualquier imagen. En este caso lo más fácil sería un cuadradito, pero para lo cual nosotros deberíamos elegir la estructura de datos para poder almacenar. En este caso se ha definido una estructura que va a ser BTX, vértices, donde voy a tener X, Y, que son las coordenadas del punto determinado de la figura, y además dip. Dip, si es 0, es como mover el ratón, y si es 1, se grafica del punto anterior al punto actual. Empezamos a definir esa estructura. Voy a entrar a CBuilder, y en CBuilder voy a crear la estructura. Vamos a tener X, Y reales, y vamos a tener un dip que va a ser si la figura se dibuja o no se dibuja. Una vez que hemos definido esta estructura, podríamos crear una lista de puntos. En este caso lo hemos llamado verts, de 8000 puntos, que van a ser las coordenadas y además si se dibuja o no se dibuja la imagen. En este caso, por ejemplo, 0, 0 corresponde a este punto, y este 0 significa que no se dibuja, se mueve el ratón a esa posición. 100, 0 significa este otro punto, y 1 significa que se va a dibujar. Del anterior punto a ese punto se va a dibujar. 100, 100 sería este punto, se dibuja, del anterior a este se va a dibujar. 0, 100, del anterior a este se va a dibujar, y 0, 0, con eso habríamos cerrado el cuadrado. Vamos a graficar entonces esto. Definimos otra vez. Empezamos entonces a colocar 0, 0, 0, que significa que es el primer punto. Luego nos fuimos en X 100, 0, 1. Graficamos. Posteriormente nos vamos al 100, 100, también graficamos. Posteriormente nos vamos al 0,100, en Y100 también graficamos,
Y para cerrar nos vamos al 00 100. Con eso habríamos colocado todos los datos que nos piden para poder graficar. Pero de alguna manera nosotros tenemos que decirle cuántos vértices hemos colocado, y eso sería esta variable, número de vértices, nvtx. En este caso son 5, vean ustedes, 1, 2, 3, 4, 5. Definimos entonces esa variable nvtx, que al principio va a ser igual a 5. Con eso habríamos logrado definir nuestra estructura y además los datos de la imagen. Ahora vamos a graficar esta imagen que ya lo tenemos almacenado. Podríamos tener cualquier imagen por si acaso, utilizando una función que va a ser dibujar. Lo que vamos a hacer es hacer un ciclo y analizar dato por dato. Si el dato es 0, hemos dicho que vamos a mover. Si el dato div es 1, hemos dicho que vamos a hacer line to. ¿Con qué valores? Con la posición y, su parte x y su parte y. Entonces realizamos esa función. Esta función dibujar no recibe ningún parámetro. Necesitamos una variable ahí. Hacemos un ciclo for en la que vamos a hacer i, que va a empezar desde 0 hasta i menores que número de vértices que hemos colocado, y además i se va a incrementar en 1 en 1. Lo único que hacemos es comprobar si estos vértices en la posición i, su parte div, es igual a 0, hacemos move to. Pero hacemos move to del formulario, que es nuestra pantalla por si acaso. Este es el formulario. Tenemos que acceder a la pantalla en su parte canvas, en su parte move to. Necesita que le demos ahí la coordenada x y y. Entonces vamos a darle la coordenada x, y. Y con eso habríamos logrado mover si es el valor 0. En caso contrario, vamos a no a mover, sino vamos a hacer un line to. Bueno, una vez que hemos hecho esto, ya podríamos probar si funciona este programa, porque este programa lo único que está haciendo es graficar uno por uno todos los puntos que hemos almacenado. Para lo cual, ustedes ingresan al formulario y en el formulario nos vamos a la parte de eventos. En eventos tenemos varios eventos a los cuales reacciona esta ventana, y vamos a ir al evento onPaint. En el evento onPaint le decimos que queremos que grafique la ventana. En este caso le vamos a decir, hacemos doble clic sobre él, le vamos a decir que ejecute dibujar, y con eso habríamos concluido. Veamos si tenemos algún error, pero antes podría grabar el proyecto. Voy a grabar en un nuevo programa, transformación geométrica en 2 dimensiones. Primero voy a grabar.
Una vez que he grabado, ejecuto el código y vean que este programa que hemos hecho ya aparece acá nuestro cuadrado que hemos graficado. Si yo quisiera alguna otra imagen, lo único que tengo que hacer es cambiar las coordenadas. Bueno, habríamos logrado graficar una figura. Ya tenemos una figura. A esta figura vamos a aplicarle algunas transformaciones. Vean en este ejemplo, tenemos esta flecha y deseamos moverla a este lugar, pero desde la posición que se encuentra, para llegar a esta posición hay un espacio delta y hay un espacio delta x que se ha movido. Eso significa que de alguna manera nosotros deberíamos sumar ese valor delta x a x y delta y a y. De esa manera nuestra imagen logrará moverse. Pero eso tengo que realizar a todos los puntos que yo tengo en la imagen. Si en la imagen tengo 100 puntos, a cada uno tengo que sumarle más delta x más delta y. Eso significa entonces que yo tendría que hacer un código que me vaya a sumar a x, al nuevo x, sumando la traslación en x más el x anterior, traslación en y más el y anterior, y tuviéramos nuestra matriz para eso. Bueno, tenemos que hacer un código que realice esa operación. Nuevamente vamos a hacer un ciclo, pero en este ciclo vamos a sumar solamente este valor de x y de y. Voy a hacer la prueba solamente acá para verificar. Si yo quisiera sumar en y en 50 unidades, tendría que colocar a todos más 50 unidades. Si ejecuto así, vean que en y se ha movido la imagen a este lugar. Bueno, pero eso no lo voy a hacer así a pulso, uno por uno, 1000 datos o 5000 datos. Tengo que hacer mediante un código. Entonces realizamos un código acá. Vamos a hacer la función trasladar. Proporcionamos un trasladar x, proporcionamos un trasladar y, y nuevamente hacemos un ciclo. Podría copiarme por acá el ciclo para no tardar mucho, ya, en la cual tenemos el ciclo hasta la cantidad de vértices. Si los vértices son 100, 100 veces, si son 1000, 1000 veces. No los va a hacer inmediatamente. A continuación tengo que modificar el valor del valor que tenía, el valor tx x al mismo valor más tx. Podría colocarlo de esta manera, más tx. Bueno, aunque he cambiado variables, no hay mucho lío. Y y debería cambiar con el valor de y más ty. Bueno, para que no sea largo este mismo código, yo puedo reemplazarlo por más y borrar todo esto. Eso significa que se estuviera sumando ese valor. Si yo ejecuto el programa, no hay nada que me mueva esta imagen. Tendría que colocar botones que hagan esa operación. Empezamos. Para poder utilizar esta función trasladar, vamos a colocar un botón para X y otro botón para Y, tanto para mover a la izquierda, para mover a la derecha o mover arriba y abajo. Entonces vamos a colocar en sus propiedades de este botón
que este va a ser x menos menos, este será x más más, y menos menos y y más más. ¿Qué significa eso? Que con esto me voy a mover a la izquierda, esta a la derecha, este arriba y este abajo. Bueno, vamos a hacer código para cada uno de ellos. Hacemos doble clic sobre el botón menos menos e invocamos a trasladar. En trasladar necesitamos darle dos coordenadas. Voy a suponer que quiero mover menos 10 unidades en X y 0 en Y. Y para que esto afecte tenemos que utilizar la función repaint. Repaint le obliga a que la función paint se vuelva a ejecutar. Podríamos verificar hasta acá, ejecutamos el programa y vean que la figura está acá, pero al presionar veo que se mueve a ese lugar. Podríamos copiar este código y hacer para x más más. En este caso tendría que decir más 10, que significa se va a mover a ese lugar. Voy a copiar este mismo código para y menos menos. Eso significa que voy a colocar acá menos 10 y voy a copiar este mismo código para y más más. En vez de más, cambiamos el signo. Ejecutamos. Veo que puedo mover a ese lugar, puedo mover hacia abajo, puedo retroceder o puedo mover al lugar que yo desee. Continuamos. Otra transformación que vamos a realizar a la figura es el escalamiento. Este escalamiento lo podemos hacer a lo largo del eje X o también lo podemos hacer a lo largo del eje Y. Podemos especificar que sea más grande o más pequeño por medio de un factor de posicionamiento. ¿Qué significa eso? Lo único que vamos a hacer es multiplicar por un valor y ese valor hará que la imagen vaya a crecer o vaya a decrecer. Si este factor de posicionamiento es 2, por ejemplo, lo multiplicamos en 2 al valor de toda la imagen, esta crecerá, o si lo multiplicamos por 0.5, la imagen decrecerá. Imagínense que cada uno de nosotros tenemos una estatura, por ejemplo, voy a suponer que tengo 1,70. Si yo multiplico por 2 tendré el doble de tamaño, ¿ya? Pero si yo multiplico por un valor menor a 1 tendré menor estatura. Si multiplico por 1 se quedará en la misma estatura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con escalamiento? Solamente multiplicamos por un factor de escalamiento. Eso significa que vamos a utilizar ese X, ese Y, y multiplicamos por el anterior valor. En vez de suma, acá aparece que es multiplicación. Y tendríamos que realizar el código. Parece que el código es el mismo del anterior, solamente que en vez de este más que teníamos, vamos a colocar por. Voy a copiarme el código entonces de trasladar. Y voy a llamarlo escalar. Vamos a darle ese X y ese Y. Va a afectar a todos los puntos, pero no va a sumar, sino va a multiplicar. Y ya tuviéramos nuestra función escalar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a aplicarle este factor de escalamiento en X y en Y. Puede hacer crecer o decrecer nuestra imagen. A continuación entonces colocamos dos botones adicionales, uno para decrecer, lo vamos a llamar,
y el otro para crecer. Podría colocar otro nombre, pero utilizamos esos dos nombres. Hacemos doble clic en el botón de crecer y llamamos a escalar. Como quiero que el objeto vaya a volverse más pequeño, podría multiplicar por un factor de 0.8. Y una vez que he hecho esto, podría nuevamente invocar a Repaint. Esta misma operación voy a realizar para que el objeto vaya a tener un tamaño un poco más grande. Tendría que colocar pero el factor mayor a 1. Tuviéramos ahí 1.2. Probamos el código. Voy a mover un poquito allá y voy a decrecer. Vean que el objeto puede crecer, agrandarse o achicarse, ¿no? Bueno, ahora toca el turno de realizar la transformación de rotación. La transformación de rotación tendríamos que ver que nosotros tenemos al objeto en un determinado ángulo, pero queremos rotarlo un poco más. Eso significa que se va a agregar otro ángulo. Sabemos que esta distancia es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Sabemos que además, cuando hemos hecho coordenadas polares, que x es igual a coseno por radio o radio por coseno, y es igual a radio por seno. Despejando acá coseno y seno tuviéramos eso, y acá tuviéramos x y y. Además sabemos que la suma de dos ángulos en la función seno es igual al seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo más coseno del primer ángulo y seno del segundo ángulo. Lo mismo para coseno. Y que el negativo de coseno de un ángulo es igual al mismo valor. Bueno, con esa información nosotros queremos rotar esta imagen de una posición a otra posición. Vamos a agregar este ángulo. Si es así, tuviéramos entonces que x será igual a esta posición que se encuentra ahora, a esta distancia, pero por coseno del ángulo que tenía más el ángulo que actualmente tiene. Veo que esta posición L no va a cambiar porque va a ser el mismo lugar, pero reemplazamos la fórmula de coseno de dos ángulos, tuviéramos esta ecuación. Además de eso, esto es un valor conocido, que es el valor de x, lo dejamos así. Este también es un valor conocido, que es el valor de y tuviéramos la ecuación x será igual a x por coseno menos y por seno del ángulo. Y así evitamos manejar el ángulo que tenía el objeto. Lo mismo ocurre con y, pero ahora será por seno. Reemplazando tuviéramos esta ecuación. Eso significa que deberíamos aplicar esta fórmula donde vamos a tener x por coseno menos y por seno. Implementamos esta transformación, para lo cual vamos a nuevamente copiarnos para no hacer mucho código y veamos cómo lo solucionamos. Vamos a llamar rotar. Nos van a proporcionar un ángulo. Este ángulo que nos están proporcionando va a ser en grados. La vamos a convertir en radianes. Voy a colocar directamente 3.141516
dividido entre 180. A continuación necesitamos crear dos variables reales, x, y, para poder hacer nuestra fórmula. Eso significa que primeramente resguardamos los valores anteriores. En x vamos a resguardar el valor de x y en y resguardamos el valor de y. Y a continuación aplicamos la fórmula. X por coseno del ángulo menos y por seno del ángulo. Veamos nuestra fórmula. Coseno y seno y seno y coseno. Es casi idéntico, solamente acá seno más coseno. Y con eso habríamos desarrollado nuestro código. Bueno, vamos a colocar nuevamente otro botón que sería rotar horario y rotar antihorario. Este que se llame antihorario. Y vamos a colocar otro que sería horario. Y en el antihorario hacemos doble clic y llamamos a rotar. Vamos a rotar de 5 grados o 10 grados. Podemos cambiar si es mucho. Y volvemos a graficar. Pero el antihorario sería negativo. Y en el horario vamos a colocar positivo. Negativo y positivo. Ejecutamos, pero yo veo que acá estoy utilizando coseno y seno. Eso significa que en la parte superior ustedes deben agregar una librería que es mat. Sin eso me sale error. Agregamos mat para utilizar seno y coseno. Verificamos. Este es un error que me sale en mi computador, tal vez sea por la instalación, pero esto yo lo puedo solucionar. Si le sale eso en Project, van a ir a Compiler, en Project, Compiler, y la forma de compilación le voy a decir Relays. Con eso me evito de que me salga este error. Este error no puede abrir esa librería, me parece, por haber agregado esta mat. Bueno, vean que me ha funcionado. Antihorario, creo que nos hemos equivocado, al revés debería haber sido. Lo revisamos. Me equivoqué acá. Este ángulo tenía que convertirlo a radianes, pero no habría estado multiplicando. Me agregan este punto porque ese valor lo estaba convirtiendo a radianes, lo había colocado un valor directo. Ejecutamos. Antihorario, vean que se va a ese lado, y horario, vean que se va a ese lugar. Hemos realizado las tres operaciones de trasladar, escalar y además rotar. Con eso habríamos concluido la clase. Hasta la siguiente clase.